Siguiendo pues el propósito de Dios por el cual estamos reunidos, que es justamente traer su palabra, en ella pues encontramos una gran verdad, una verdad que es necesaria que cada uno de nosotros nos preguntemos, nos escudriñemos y nos respondamos también. Y esa verdad tiene que ver con un tema que muchas veces nos lleva a una zona de confort nuestra, que es la religiosidad. La religiosidad, aquella que te dice, ¿sabes qué? Tú estás bien con Dios, no necesitas nada más. La religiosidad que muchas veces te hace juzgar a los demás, ¿no? Creyéndote tú superior al resto. La religiosidad que muchas veces, en vez de producir vida, produce muerte. Y entonces es importante que usted y yo tengamos mucho cuidado de no caer seducido por ese espíritu de religiosidad, porque es muy fácil. Es muy fácil poder caer con ese espíritu que dice, no, yo no necesito solamente a Dios, ¿no? Y es triste ver cuando personas dicen, yo oro a Dios y punto, en mi casa, donde yo quiero, yo lo hago de la manera como yo quiero. Eso es lo que hace la religiosidad. Pero también una de las cosas que produce la religiosidad es una maldición, porque la religiosidad no cambia, no transforma, no da vida y mucho menos produce los frutos de Dios en su vida. Por eso que muchas personas siguen cometiendo el mismo pecado, por eso siguen atrapados en sus mismas cadenas de su pasado. ¿Por qué? Porque siguen viviendo una vida religiosa y no una vida relacional con Dios. Tenemos un Dios que es Dios de toda la creación, pero es Padre, y como Padre le gusta tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Entonces, aunque vuelvo a repetir, la palabra viene para toda la congregación, los hijos de Dios tenemos que tomarla de una manera personal. Es Dios hablándonos a nosotros, el Padre hablando con sus hijos, y los hijos recibiéndolo del Padre para luego poder conversar con el Padre. Entonces es importante que usted y yo podamos escudriñar a la luz de la palabra acerca de esto que el día de hoy vamos a poder comenzar a desarrollar. La maldición de la higuera. Que justamente, ¿por qué Dios maldice una higuera? Porque dice que esa higuera no tenía fruto. Diga conmigo, no tenía fruto. En el Evangelio de Marcos dice que estando ya ellos en un momento muy especial, un momento muy importante, cuando ya se había celebrado la entrada triunfal a Jerusalén, estábamos hablando del tiempo de celebración de la Pascua, y entonces en medio de esa fiesta tan solemne, tan grande, ¿no? Donde venían judíos de todas partes del mundo al templo a adorar a Dios, ocurre este incidente, ¿no? Que de repente dice Jesús llega a Jerusalén en un momento y entra al templo y curiosamente ocurre algo. Dice que Jesús entra y comienza a observar todo. Diga conmigo, a observar todo. A observar todo. Entonces, hoy aquí, usted y yo tenemos también en nuestra convicción algo que usted siempre y yo lo declaramos. Donde hay reunidos 2 o 3, Dios está en medio de nosotros. Y nuestro Dios, que está en medio de nosotros, no está aquí sentado, pues. No está diciendo, ya qué bonito que me adoren. No. Dice que Él se está moviendo, observándolo todo, ¿no? Y no solamente Él va a ver el aspecto nuestro físico, sino que Él está observando nuestras motivaciones en nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Por qué? Porque su palabra dice que engañoso, más que todas las cosas, es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios lo conoce, ¿no? Y por lo tanto Él está escudriñando nuestros corazones, observándonos en este mismo momento. Y en medio de ese tiempo, dice que como ya era tarde, Él salió y se fue a la ciudad de Betania, que estaba cerca de Jerusalén, porque ocurría un acto que era muy curioso. En esta fiesta de la Pascua era un acontecimiento muy, muy grande, tanto así dice, que los religiosos tenían que extender un permiso al ciudadano para que se agrandaran los límites de la ciudad. Porque era tal cantidad de gente que llegaba a esa celebración que no cabían en Jerusalén. Y entonces se extendía un permiso que llegaba hasta Betania y otra aldea más, y por lo tanto ya había espacio para toda la gente que llegara. Y Jesús también llegó, dice, y como no había espacio en Jerusalén, Él tuvo que salir y regresarse a Betania. Escuche lo que dice Marcos 11:13. Al día siguiente, y viendo lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Este pasaje es curioso, ¿no? Porque aquí vamos a ver
dos cosas muy importantes y dos cosas también muy diferentes en la forma como Jesús se relacionaba con la gente. Jesús siempre era aquel preocupado por la necesidad de la persona. Jesús era aquel que sanaba, aquel que curaba, aquel que libertaba, aquel que era muy amoroso. Pero en este pasaje ocurre algo totalmente diferente. Ya no vamos a ver un Jesús amoroso, ya no vamos a ver a un Jesús preocupado, sino que vamos a ver un Jesús que emite un juicio sobre una higuera. Y usted dirá, pero ¿por qué lo hizo, no? ¿Que a Jesús no le gustaban los higos? ¿Que Jesús o le gustaban mucho los higos y como no encontró lo maldijo? ¿O Jesús tuvo un mal día y por eso lo hizo? ¿Cuál fue la razón por qué Jesús declaró una palabra tan severa sobre esta higuera? Tenía hambre. Porque tenía hambre, ya. ¿Qué más? Porque no había fruto. Que la naturaleza que crea siempre tiene que estar dispuesto a Dios. Bueno, vamos a ver. Para darnos un poquito y situarnos en el contexto de esto, las higueras producen fruto normalmente en el mes de agosto hasta octubre. Y estamos hablando de la celebración de la Pascua. ¿Cuándo es Semana Santa? En abril, ¿sí o no? Entonces quiere decir que ya el tiempo de los frutos de los higos ya había pasado. Curiosamente empieza la primavera. Y entonces cuando empieza la primavera dice que Jesús vio una higuera que tenía muchas hojas, ¿no? Esta planta, la higuera, tiene una particularidad. Que normalmente cuando comienzan a crecer las hojas, dice que crecen también unos pequeños frutos que se llaman brevas, ¿ya? Que son comestibles. Por eso es que Jesús se acerca a la higuera para tratar de encontrar esos frutos y poder, dice, comer, ¿no? Y al no hallarlo, dice, la maldice. ¿Pero por qué maldice a la higuera? Simple, porque una higuera que estaba llena de hojas, pero que no tenía estas brevas, era una higuera estéril, que no iba a tener fruto. Y por lo tanto, estaba mal utilizando no solamente el espacio, sino los nutrientes de la tierra, porque no produce fruto. Quédese con esa palabra, estaba mal utilizando, ¿ya?, el espacio que estaba ocupando, alimentándose de los recursos de la tierra y no produce fruto. Entonces, ¿qué hace más Jesús? ¿Por cuál fue su motivación? Entonces, pues, la palabra de Dios, nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor, pero también nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese momento, lo que Él quiso era enseñarle a sus discípulos el juicio de Dios que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. Porque ¿qué iba a ocurrir en esta fiesta de la Pascua? ¿Ustedes saben qué ocurrió en la fiesta de la Pascua? ¿Qué vamos a celebrar nosotros? La llenura del Espíritu Santo. La Santa Cena, no. ¿Qué vamos a celebrar nosotros en abril? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que el pueblo de Jerusalén, los religiosos, los líderes religiosos de ese entonces, iban a sellar su acción más grande de pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque iban a tomar preso al Mesías, lo iban rápidamente a juzgar, rápidamente a condenar y lo iban a matar. Todo en plena celebración de esta fiesta tan grande que es la celebración de la Pascua. Entonces, cuando Jesús maldice la higuera, lo que en realidad le está diciendo a sus discípulos, que esa maldición venía a ser el juicio que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. En realidad era una palabra profética de la ira de Dios revelándose sobre la nación de Israel por causa de su pecado. No era simplemente una acción de un hombre que a lo mejor no encontró algo que quería satisfacerlo, sino que era una palabra profética, que el juicio de Dios estaba más cerca de ellos, que tanto decían que esperaban al Mesías, pero que no lo habían reconocido, y que por lo tanto, ¿no?, este acto se iba a cumplir sí o sí en la vida del pueblo de Jerusalén y de sus líderes religiosos. Marcos nos relata esta versión
Y nos dice que no solamente es una lectura cualquiera, sino que hay una enseñanza muy profunda en la cual pues usted y yo tenemos que estar muy atentos para poder entender el contexto de lo que está el Señor Jesucristo hablando. Es muy fácil pensar de que, oye, pero ¿qué tiene que ver una higuera con toda la enseñanza, no? Para nosotros muchas veces no podemos entenderlo, porque no tenemos esa particularidad de qué tiene que ver una higuera. ¿Por qué Jesús usó una higuera? ¿Por qué no usó un naranjo? ¿No usó un palto, no? ¿Por qué fue una higuera? Entonces tenemos que nosotros entender que la higuera ha estado presente siempre, desde el Antiguo Testamento, como una acción de relación de Dios, donde Dios manifiesta su bendición sobre el pueblo de Israel. Una higuera que produce frutos. ¿Qué significaba para Israel? Israel era producto de la bendición de Dios viniendo sobre sus vidas, porque ellos siempre iban a encontrar alimento, sombra en ese lugar. Pero una higuera también significaba para el pueblo de Israel, cuando no había fruto, que se venía el juicio de Dios. Nosotros tal vez no lo comprendíamos porque no vivíamos en ese tiempo y mucho menos conocíamos la importancia y el contexto que tenía histórico, pero hoy a la luz de la palabra lo estamos conociendo. La higuera representaba para el pueblo de Dios, ¿no? Una higuera que produce mucho fruto, la bendición de Dios. Entonces, cuando Jesús va a ese lugar y no hay higos, en realidad lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que viene la hora del juicio de Dios sobre la nación de Jerusalén por lo que ellos iban a hacer, que era justamente matar al enviado de Dios. Entonces, ¿me está entendiendo hasta ahí, no? ¿Por qué es importante esta gran diferencia que nos está presentando pues Marcos con relación a esta enseñanza en el capítulo 11, ¿no? Porque esta enseñanza marca el principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya estaba en Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer en Jerusalén? Dice que iba a ser arrestado y muerto, ¿no? Y crucificado. Entonces, ¿qué significaba? Que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a su fin, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, recuerde que este evento pasa en las fiestas más importantes del pueblo judío, que es la fiesta de la Pascua. Y en esta fiesta ocurría algo que era muy, muy, muy importante. Venían judíos de todas partes del mundo. Diga conmigo, venían judíos de todas partes del mundo. A celebrarla. ¿Y dónde se celebraba esa Pascua? Había un lugar muy particular en Jerusalén. ¿Qué cosa había? El templo de Jerusalén, ¿no? La estructura que el hombre había diseñado, ¿no? Con permiso de Dios, y por lo tanto era el lugar donde se presentaban los sacrificios, era el lugar donde se presentaban las ofrendas, era el lugar donde los hombres tenían esa oportunidad de poder reconciliarse con Dios. Y era un lugar donde los sacerdotes de Dios tenían que hacer pues la labor de ministrar de parte de Dios al pueblo, y al pueblo, ¿no?, traerlo delante de la presencia de Dios. Era un lugar muy importante. Era un lugar incluso donde dice que el movimiento más importante religioso en aquel entonces ocurría en el templo. Para un judío, estar en el templo era lo más importante que podía ocurrir en su vida. Lo más importante. ¿Por qué? Porque estaban en ellos, tenían la oportunidad de estar más cerca de Dios. Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta esto. Para nosotros muchas veces venir a la iglesia no lo tomamos en esa misma relación, ¿sí o no? Hay veces venir a la iglesia no es lo más importante. Por eso que hay veces dejamos las cosas, ¿no?, de lado, y a Dios lo ponemos pues en otro lado. Pero para un judío, venir a la casa de Dios era lo más importante, porque era el momento en que él tenía una comunión más cercana. Y cuánto más venir al lugar más importante que podía haber en todo el mundo, que era el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor, en el templo. Entonces, un judío siempre tenía eso presente. Por eso que cuando había esta fiesta que era tan solemne, vuelvo a repetir, los límites de la ciudad se tenían que extender, porque era tal cantidad del número de personas que venían a presentarse delante del Señor. Entonces, nosotros debemos de aprender mucho con relación acerca de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En este entonces, Marcos 11 dice que Jesús llegó a Jerusalén, y en el verso 1 dice: y entró Jesús en Jerusalén
y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como anochecía, se fue a Betania con los 12. Nosotros conocemos parte ya de la historia, pues tenemos tiempo, ¿sí o no? ¿Qué ocurrió cuando Jesús entró en el templo? ¿Qué creen ustedes que vio en el templo? Personas, pero ¿qué ocurría en el templo? Desorden, un mercado, dice, ¿no? Se había hecho un lugar, pues, como una paradita, ¿no? Y curiosamente, ¿saben lo que ocurría en esta paradita? Que el lugar donde se había construido ese mercado, donde se habían puesto esos puestos, ¿no? Esos negocios, era un lugar que Dios había destinado para los gentiles. Porque ustedes sabrán, primeramente, que solamente eran los judíos los que presentaban, dice, su sacrificio, no los gentiles. Los gentiles eran considerados, según el lenguaje judío, como perros, ¿no? No eran dignos. Pero sin embargo, Dios dice que Él apartó un lugar, ya, en el templo, para que justamente las personas que habían aprendido a temer a Dios, a escuchar a Dios, puedan tener un lugar dentro de la casa de Dios. Pero que sin embargo los religiosos, los líderes religiosos de aquel entonces, convirtieron ese lugar en un mercado. Ahora, ese mercado estaba dentro del templo. ¿A quién creía que le pertenecía? A los sacerdotes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los líderes religiosos tomaron una mala decisión porque convirtieron la casa del Señor en un lugar que no debía de ser. Ellos tenían su negocio. Y su negocio consistía justamente en vender, pues, los animales para el sacrificio. Ahora, no solamente en eso consistía el negocio de ellos, sino que dice que habían, pues, puesto que aquellos que venían y querían tomar un espacio, ¿qué hacen? Los alquilan, ¿sí o no? Y ellos tomaban una arriendo de parte de eso. Ahora, también había otra cosa que muchas veces ocurría, que a veces la gente venía trayendo sus animalitos, porque según la Escritura dice que cuando tú tenías que traer un animal para el sacrificio, tú tenías que haberlo criado, tú tenías que haberlo cuidado. Y entonces la gente venía con su animalito, pero como ya era un negocio lo que estaba ocurriendo en el templo, ¿qué creen que pasaba con ese animalito que ellos traían? Muchos de ellos no pasaban la inspección rigurosa que los sacerdotes tenían. Y por lo tanto, ocurre lo que hoy en día ocurre: una corrupción dentro de la casa del Señor. No hay nada nuevo, por si acaso, debajo del sol. Los mismos problemas de antes son los mismos problemas que se repiten a lo largo de la historia. Y entonces ocurría esto. Eso fue lo que Jesús vio. Y cuando Jesús vio eso, al día siguiente que Él sale nuevamente para regresar al templo, Jesús toma una acción que dice que consistía en la purificación del templo. ¿Qué significa purificación? Limpieza. Y entonces, ¿qué hace? Él agarra unas cuerdas, hace un azote y comienza a volcar las mesas y comienza a botar las mesas de los cambistas y a liberar los animales, ¿no? Ahora yo le pregunto, y hace un momento se lo dije, Jesús está aquí, porque Dios está aquí. Y Él se está paseando. Y Él está mirando nuestros corazones. Diga conmigo en esta hora. Repita conmigo. Jesús está aquí. Y Él se está paseando. Y está observando. Todo. Amén. En este pasaje de Marcos, en el versículo 12 en adelante, nos dice que Jesús y sus discípulos salieron muy temprano, ¿no?, nuevamente rumbo a Jerusalén. Y es ahí, en ese momento, que ocurre esta circunstancia de que ellos divisan esa higuera que estaba muy frondosa, que se veía muy buena, ¿no?, que tenía pues mucha expectativa en ella, pero cuando ellos llegaron no encontraron nada. Eso habla también acerca de la vida de muchas veces de los que están dentro de la casa de Dios, que a veces nos podemos ver muy lustrosos por fuera. A veces nos podemos ver como proyectando con muchos potenciales afuera, pero muchas veces dentro del corazón no estamos de acuerdo conforme a lo que Dios dice. Y entonces, ¿qué es lo que pide el Señor
con todo esto es que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios. Y entonces usted tiene que pedirle al Señor que en el Salmo 51, verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón que a ti te agrade. Porque mis deseos, mis sentimientos, mis emociones muchas veces no son alineadas con tu propósito. Nosotros necesitamos someternos a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos ser como esa higuera que no tiene fruto. Nosotros queremos dar los frutos de justicia de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, este pasaje pues nos habla acerca de ese momento, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo decide a través de este árbol de la higuera dar una enseñanza muy importante. Y es justamente que la higuera es un simbolismo en el Nuevo Testamento de lo que significaba pues su palabra. Dios le describe al pueblo de Israel que iba por el desierto, que Dios lo introduciría a su tierra prometida, a un lugar lleno de sus bendiciones. Entonces los judíos, dice, asociaban la higuera con un simbolismo de la bendición de Dios para su pueblo. Deuteronomios 8, 7 y 8 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos siempre presente que debemos de reconocer que nosotros somos producto de la bendición de Dios, y como producto de la bendición de Dios tenemos que dar los frutos que Dios quiere. Alguien sí me dijo algo que es muy importante y yo creo que usted también lo puede hacer. Más allá de lo que usted pueda decir, más allá de lo que usted pueda hablar de Dios, tu vida tiene que reflejar a Dios. Muchos van a conocer a Dios por tu testimonio, por la forma como tú vives, por la manera como te relacionas, por la manera como conectas con las otras personas, que simplemente por estar diciendo cosas que luego los demás no ven. Entonces tenemos que ser pues transparentes y coherentes con lo que declaramos a la luz de nuestra palabra. Ahora, ¿por qué venía justamente este juicio de Dios? Porque el pueblo de Dios, vuelvo a repetir, pervirtió el sentido y se apartó y no guardó los mandamientos de Dios. Comenzó a copiar las costumbres del mundo, de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y comenzó a hacer lo que no debía de hacer. Y por lo tanto, ustedes saben muy bien, aunque Dios escogió a Israel, lo escogió como una primicia para todas las naciones del mundo, no para hacer de Israel una nación netamente exclusiva, ¿no? Porque Dios no puede ser pues dueño, mejor dicho, los hombres no pueden adueñarse de Dios, sino que Dios es dueño de toda la creación. En Jeremías capítulo 8, verso 13 dice, a ese pueblo que había pecado, ese pueblo que se había apartado, les dice lo siguiente: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a ellos, ¿no? Entonces, Israel ya sabía en el Nuevo Testamento que cuando el juicio de Dios venía, una de las señales que ocurriría es que justamente las higueras no iban a producir higos. Entonces ellos estaban pues atentos a esta ocasión. Ahora en Lucas capítulo 13, verso 6, también Jesús, cuando habla acerca de lo que va a ocurrir con relación al juicio de Dios, usa una parábola. Y en esta parábola habla acerca de un viñador que tenía pues un terreno, y en ese terreno tenía una higuera, ¿no? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiéndole le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, ¿no? Muchas veces el juicio de Dios se determina, y muchas veces también la misericordia de Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando la palabra de Dios viene aseverando el juicio de Dios, es justamente para que nosotros nos arrepintamos. Yo recuerdo el día que yo me convertí al Señor, cuando vine a los pies.
Yo llegué después de unos días de que mi esposa se había convertido. Y el primer día que llego a la iglesia, el mensaje que predicó el pastor no me agradó, porque lo sentí que era un ataque directo, que decía, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los egoístas, ni los pecadores, ni los fornicarios, hechiceros, heredarán el reino de los cielos. Yo la miré a mi esposa, ¿para eso me traes? Porque era un mensaje confrontativo, era un mensaje que desnudaba mi naturaleza natural, ¿no? Un hombre natural, desleal, deshonesto con Dios, pero que decía al final que si no te arrepientes, te vas al infierno, lejos de mi presencia, de donde nunca más tú vas a tener la oportunidad de salir. Y cuando yo entendí que ese nunca más podría ocurrir en mi vida, entonces esa palabra confrontó y produjo en mí una respuesta. Yo quiero estar cerca de mi esposa, yo quiero estar cerca de mis hijos, yo quiero estar cerca de mi Señor. Y si la única forma de hacerlo es arrepentirme, entonces yo me arrepiento. Y cuando uno se arrepiente genuinamente, dice la palabra, entonces, dice el Señor, extiende su misericordia, su gracia y su favor sobre nuestras vidas. Y nos da un nuevo comienzo. Muchas veces la palabra dura que viene de parte de Dios, aunque no nos guste, es necesaria para nuestra vida. No podemos diluir el Evangelio de Cristo diciendo, ay hermana, solamente Dios es amor, solamente va a suplir todas tus necesidades. No, todo comienza con un mensaje que te confronta tu pecado para que tú te arrepientas, porque de lo contrario, el juicio de Dios va a venir sobre tu vida. Y vas a caer en una decadencia moral, que aunque vengas a la iglesia, si tu corazón está lejos de Dios, igual vas a terminar lejos de Dios. Entonces el Señor le estaba hablando a su pueblo y le estaba diciendo que el juicio de Dios sí o sí va a llegar, ¿ya?, en el momento determinado, pero que mientras tanto todavía la misericordia de Dios estaba, ¿no? Y ese que dice, déjala todavía un año más, deja que yo cabe, deja que yo abone, y vamos a ver si el siguiente año da fruto. Esos son de repente de los tiempos de Dios que vienen sobre nuestra vida, que nos da la oportunidad de poder tener un tiempo más para arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, hermano, de todas maneras, sí o sí, el juicio de Dios va a venir y va a caer sobre nuestra vida y será muy grande. Notemos la particularidad en esta parábola. Hermanos, los judíos pensaban que practicando fielmente los rituales religiosos, ellos estaban bien con Dios. Ellos eran como la higuera que estaba llena de hojas, de buen parecer, pero por fuera estériles de los frutos de Dios, ¿no? Porque Jesús cuando llegó se enfrentó a los fariseos, a los saduceos. ¿Y qué le decía, no? Sepulcro brancados son ustedes, ¿no? Y los confrontó. ¿Por qué? Porque ustedes buscan los primeros lugares, buscan pues el vestirse y sobresalir sobre todos los demás. El ocupar, dice, los sitios más importantes. Y de eso no se trataba. No se trata de verse lustroso por fuera, sino que su corazón esté alineado con Dios. Si ellos y nosotros hubiéramos leído bien la palabra de Dios, entenderíamos los juicios de Dios para nuestras vidas. Ellos no lo vieron venir hasta que les fue muy tarde. Pero usted y yo hoy tenemos la revelación de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. En esa misma semana, el pueblo de Israel sellaba su rebelión contra Dios, matando al Hijo de Dios en la cruz. En Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vinieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora Jesús soltó la palabra, ¿y qué ocurrió? Al día siguiente, la higuera estaba totalmente seca hasta sus raíces. Ahora, hay una palabra que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero también dice la palabra que todo lo que Dios dice se cumple, ¿no? Algo estaba Dios por hacer en la nación de Israel por causa de su pecado y la purificación del templo. Para los cristianos de nuestros días de hoy, tenemos que entender que la salvación
la tenemos porque tenemos fe en Jesús. Por eso es que venimos, nos congregamos en este lugar, nos congregamos en los lugares donde nosotros podemos tomar o alquilar. No tenemos un templo estable. ¿Por qué? Porque nuestra fe no radica en la estructura hecha por el hombre, sino radica en lo que Dios dice en su palabra. Templos vivientes somos cada uno de nosotros. ¿Y por qué somos templos vivientes? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué ocurriría pues luego de que Jesús justamente virtiera esta palabra con relación a la higuera, ¿no? Para un judío el templo era ese lugar donde ellos habían pensado que estaban ellos seguros. Tanto así que ellos pensaban que nada les podía venir porque estaban en el templo. Confiaban más en el templo que en su relación con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Para nosotros, los hijos de Dios, nuestra relación es lo más importante. Y reconocer que somos imperfectos delante de Dios debe ser un acto natural en nosotros. Reconocer que cada día, Señor, te necesito yo, debe ser algo natural. Porque yo sé que mientras esté en este cuerpo, voy a vivir en una lucha constante. No muchas veces contra la gente de afuera, sino conmigo mismo. Los hombres pueden construir grandes edificios, pueden hacer grandes barcos, que son, como se dice, manejados con una pequeña computadora, un pequeño timón. Pero el hombre mismo, en sí mismo, no se puede conquistar. Necesitamos nosotros ir a la fuente, ir a la palabra de Dios y comenzar a someternos a su gran amor. Tenemos un Dios de amor, un Dios que es bueno en gran manera, pero que también un Dios que es justo y no puede pasar por alto el pecado del hombre, si es que éste no se arrepiente. Por eso es que diseñó un plan de redención a través de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, todos los sacrificios que se presentaron desde el Antiguo Testamento eran la imagen de lo que Jesús iba a hacer el día en que Él iba a ser crucificado. Hablaban acerca de Jesús, la sangre derramada que purificaba al hombre. Y por lo tanto, cuando Jesús fue crucificado, se cumplió el propósito de Dios. Esa sangre preciosa, ¿no?, limpió a la humanidad de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay una condición: que tú permanezcas en Él. Porque es muy fácil decir, no, es que ya no hay que arrepentirnos de nada. Si Jesús ya nos perdonó ayer, hoy y siempre. Eso nos puede llevar a tener un pensamiento equivocado, un pensamiento religioso. El Espíritu Santo crea en nosotros sensibilidad y nos hace reconocer que fallamos. ¿Y por qué cree que lo hace? Para que nos arrepintamos, pues. Para que permanezcamos nuevamente en Jesús y tener ese nuevo comienzo. Porque si no, vamos a ir alejándonos de Dios. Así que, cuando Juan el Bautista hace, en el Evangelio de Juan, hace la declaración, en Juan 1:29, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba hablando también acerca que el juicio de Dios ya estaba más cerca de lo que ellos mismos pensaban. El sacrificio de Jesús nos recuerda que nadie podía acercarse a Dios si es que primeramente alguien pagaba nuestra deuda. Y esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que tener presente. Nadie puede acercarse a Dios si es que no hay quien pague nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda, y es que por eso a través de Jesús y en Jesús nosotros nos acercamos al Padre. No es que veamos al Padre y el Padre nos vea de frente. El Padre no puede ver a una persona que peca. Nos ve a través de la imagen de Jesús. Por eso que Él nos ve a nosotros en Cristo y tenemos aceptación en Él. Porque yo no puedo decir, voy a orar y voy a acercar al Padre. Yo no puedo acercarme al Padre. Porque hay una naturaleza pecaminosa en mí. Pensamientos, emociones, deseos, sentimientos. ¿O me equivoco? Pero cuando yo digo en el nombre de Jesús, entonces Jesús está anteponiéndose delante de la presencia del Padre, y a través de Él, entonces yo me acerco confiadamente al Padre y tener esa comunión con Él. Nos dice que Jesús entró en el templo y miró todas las cosas, ¿no? Y escuchemos lo que dice pues esta palabra, ¿no?
Marcos 11:15 dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. La maldición de la higuera vino como consecuencia de lo que Jesús había visto en el templo, y esto lo indignó grandemente. Su palabra nos dice que el celo de tu casa, hablando Jesús, me consume. Porque Jesús sabe que el Padre es santo, santo, santo. Y cuando venimos a este lugar, no podemos venir como un día cualquiera. Tenemos que venir con un corazón compungido, porque yo voy a entrar a la casa de Dios. Este lugar, aunque usted lo vea con todas sus limitaciones, cuando oramos y cuando invitamos a la presencia de Dios, se convierte en el lugar santísimo. Amén. Y por lo tanto, no podemos estar con un corazón orgulloso, no podemos estar pensando en otras cosas, sino que usted tiene que reconocer que usted va a tener un encuentro con su Señor, con su Dios. ¿Quién puede estar de pie, dice, delante de mi presencia? ¿Quién podrá justificar sus acciones delante de Dios? Si lo único que nos quedaría a nosotros es simplemente caer postrados de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Perdóname. Porque conociendo la verdad, muchas veces no lo hago, sino termino haciendo lo que no quiero. Necesitamos venir a los pies de Jesús. Él dice: el templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración genuina a Dios. Un lugar donde los hombres y las mujeres tendrían la oportunidad de encontrarse con Dios. En el verso 17 está la clave de esta enseñanza para nosotros en nuestros días. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús hace esta declaración en el templo a los líderes religiosos, estaba haciendo alusión a un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde justamente Dios declaró el juicio por causa de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios. Es duro, ¿no?, escuchar de parte de Dios que le diga: mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones en su casa. Isaías 56:6 dice: y a los hijos, dice, de los extranjeros. Escuchen bien, ¿por qué Dios permitió que se construyera el templo en Jerusalén? Escuchen bien primeramente esto. Esa es la razón de Dios, ¿no?, que su casa debería ser llamada casa de oración. Isaías 56:6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿el templo con qué finalidad fue hecho? 1, para adorar a Dios. Y 2, para que haya lugar para todas las personas de la tierra. Así que nosotros no podemos pensar que ya estamos aquí y debemos estar conformes. Recuerden, Dios no es un Dios exclusivista. Tú eres la primicia, pero no significa que tienes que ser el único. Si tú estás entendiendo el mensaje de lo que Dios te está diciendo, Dios te está diciendo que tú tienes que comenzar a reproducirte, tienes que comenzar a producir frutos. ¿Por qué? Porque esa es la razón de por qué Dios te escogió a ti. Para que en ti comience a fluir la bendición de Dios, no solamente para los tuyos, sino para todos, dice. Toda persona en todo lugar en la tierra conozca a Dios y conozca sus bondades. Cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él su pueblo,
fue muy claro y fue muy específico cuando dijo en el libro de Génesis, capítulo 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche bien para que usted pueda atender, versos 2 y 3. Primeramente, haré de ti una gran nación. ¿Qué va a hacer, dice Dios? No solamente tendrás una casa grande, dice, sino que haré de ti una gran nación. Segundo, dice, y te bendeciré. Diga conmigo, te bendeciré. Te bendeciré. Y como consecuencia de esa bendición, dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién serán benditas? En mí, en ti. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, cuando nosotros respondimos a la invitación de parte del Señor, el Señor extendió consigo su bendición, su propósito y tu destino. Usted tiene que estar posicionado y tiene que saber lo que usted es en Dios para que pueda cumplir bien la tarea, convertirse en bendición para todas las familias de la tierra. Dios le puso claramente a Abraham que sería de bendición para todas las familias en el mundo. Él nunca le dijo a Abraham, y mucho menos a Israel, y mucho menos a nosotros, los que estamos hoy aquí, que Él es un Dios exclusivista solamente de nosotros. Y Israel fue llamado para ser instrumento de Dios, para hacer conocer el nombre de Dios a todas las naciones en el mundo. Pero lo triste de todo esto es que Israel se desvió, se olvidó de su propósito y convirtió el patio de los gentiles en un mercado. Ahora, lo triste de todo esto, vuelvo a repetir, que Israel llegó a pensar de que estando en el templo nada les podía suceder. Porque ellos decían, no, Dios habita en este lugar. Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Les pregunto a ustedes, ¿Dios habita donde hay pecado? No. Israel no se había dado cuenta de que Dios ya se había ido su presencia de ese lugar. Y ellos simplemente estaban confiando en una estructura. En otras palabras, en un ídolo hecho por mano de hombres. Y como consecuencia de eso, Dios envía un juicio. Y miren lo que dice en Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El profeta Jeremías estaba proclamando el juicio de Dios para Israel, porque ellos creían que porque tenían en medio de ellos el templo, ellos nunca experimentarían el juicio de Dios. Ellos creían que el templo se había convertido para ellos como en un amuleto, en un talismán, que nada le podía suceder mientras lo tuvieran. Y en eso descansaba su confianza, mas no descansaban en el Dios de verdad. Y no podemos fiarnos en eso, sino que la palabra de Dios viene a advertirnos a nosotros. La religiosidad o la religión no produce frutos. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 7:8-11? He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Dios siempre revela el pecado. Siempre. Y vuelvo a repetir, aunque Dios habla en forma general, nos está hablando muy personalmente a cada uno. Porque Dios sabe cómo estamos caminando cada uno de nosotros. Y el Señor dice, si tuviéramos temor a Dios, tendríamos que venir a la casa de Dios a arrepentirnos. Y no a seguir estando como siempre. Pero ¿qué ocurría en los tiempos de Jesús? Que en vez que los hombres vayan a la casa de Dios a arrepentirse, se estaban comportando como los ladrones de aquel entonces. Israel era una zona donde había muchas cuevas,
donde los que robaban, asesinaban, iban y se escondían, en vez de acercarse a la casa de Dios y arrepentirse. Y los que estaban muchas veces haciendo lo malo dentro de la casa de Dios, habían, ¿no?, hecho esto, persistiendo en su mismo pecado y haciendo pecar consigo al pueblo. Entonces, ¿cómo Dios no se iba a enojar? ¿Cómo Dios no iba a actuar? Dios nos da muchas oportunidades porque nos ama. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Pero muchas veces es necesario que Dios nos hable claro. Porque lo que dice es verdad. El día del juicio de Dios llegará en el momento en que muchos menos no piense que va a venir. Su palabra dice que serán como en los días de Noé, donde bebían, comían y se daban en casamiento. Y hasta que el día vino y las puertas se cerraron. Y el juicio de Dios ocurrió. Pero mientras estemos atentos, hermanos, tenemos que preservar esa relación genuina con Dios. Muchos tenemos un concepto equivocado acerca de los que viven sin Dios. Porque a veces pensamos que los que no temen a Dios o los que no creen en Dios son ateos, son agnósticos, son hombres perversos, malvados, crueles, dignos merecedores del infierno. Pero la palabra de Dios dice que ellos están sin conocimiento. Pero muchos de aquellos que estamos con conocimiento, estamos haciendo cosas peores. Porque no nos arrepentimos, ni volvemos, ni corregimos nuestra acción, estando delante de la presencia de nuestro Dios. Para los tales, dice el Señor, el juicio será mucho más severo. Así que, iglesia, este mensaje de parte de Dios llega en un tiempo muy oportuno, porque este año va a ser un año totalmente diferente. Porque es un año de la promesa de parte de Dios, porque será un año en el cual, como iglesia, tenemos que entrar al campo de Dios y comenzar a segar, que significa recoger lo que Dios ya preparó para esta casa. No nos vaya a pasar como le pasó a los judíos en el tiempo de Jesús, que ellos se sentían seguros. Miren la advertencia que hace Jesús, y quiero que por favor toda la iglesia lo escuche, porque esta palabra es bastante fuerte. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este mensaje es muy claro. Si no hay un cambio de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra forma de relacionarnos con Dios, podemos vivir engañados. Sí, nosotros ya no tenemos esa confianza en el templo, porque sabemos que somos templo viviente de Dios. Pero a veces podemos tener una falsa confianza en decir que yo ya oré simplemente, que yo ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Y los frutos? Porque dice la palabra, todo árbol es conocido por sus frutos. Y Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Póngase de pie. ¿Es dura la palabra de Dios? Es dura, ¿no? Pero recuerde, es un mensaje de amor. Es un mensaje que nos invita al arrepentimiento. Es un mensaje que nos libra del día de la ira del Señor. Hoy nos dice a nosotros el Señor que nos escudriñemos, porque a lo mejor podemos ser como esa higuera. Estamos luciendo bien, aparentemente por fuera. Pero ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están? ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Dónde están nuestros frutos? Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué luego dice? Y se arrepintiesen de sus malos caminos, ¿no?
y nos volviéramos nuevamente al Señor, ¿qué dice el Señor? Yo iré, dice, desde los cielos, ¿no? Y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que, iglesia, la palabra de Dios viene a nosotros para darnos una nueva oportunidad. Una oportunidad de poder vivir vidas más consagradas a Dios. Vidas que a Dios le agradan. Vidas que busquen simplemente darle la honra y la gloria en todo tiempo. Y que en el trayecto de hacer eso, usted y yo vamos a disfrutar la vida. Porque su promesa dice que usted tendrá una larga vida, una buena vida. Usted, su casa y sus generaciones. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor Dios. Gracias por este mensaje de amor, Señor Dios, que nos invita a toda la iglesia, Señor Dios, a acercarnos a ti, pero de una manera genuina, Señor Dios. Tenemos que aprender, Señor Dios, y estamos aquí para aprender de ti, Señor Dios. Enséñanos más, Señor Dios. Queremos conocerte más, Señor. Menos de nosotros, más de ti, Señor Dios. Porque nuestra confianza solamente debe descansar en ti, Señor. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que pagó el precio, Señor Dios. Aquel que se entregó en la cruz del madero, que derramó toda su sangre, que murió y que resucitó como primicia, Señor, de esa promesa eterna. Solamente en Él está nuestra confianza, Señor. Gracias por el privilegio de poder llamarte Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, abrimos este espacio para ponernos a cuenta contigo, Jesús. Porque tú estás aquí. Tú estás observándolo todo, Señor. Tú sabes, Señor Dios, que humanamente mi boca ha querido callarse muchas cosas, mas tu Espíritu hace, Señor, que tu palabra sea declarada en su pureza, Señor Dios, porque es justo y necesario. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones y nuestras acciones que no fueron gratas delante de ti, Señor Dios. Y Padre, reconocemos la necesidad de más de tu presencia dentro de nosotros, Señor. Hoy tomamos la decisión de menguar nosotros, Señor Dios. Permítenos menguar, Señor, y que seas tú más en nosotros, Señor. Satúranos, Señor Dios, con tu presencia. Padre, queremos experimentar la plenitud de tu llenura, Señor Espíritu Santo. Derrámate, Señor, desde nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies, Señor Dios. Mi alma te alaba en todo tiempo, Señor, y mi labio confiese tu grandeza. Porque nos es justo y necesario confesar tu santo nombre y darlo a conocer a las naciones. Señor, hay una batalla terrible, pero no está afuera, está dentro de nosotros, Señor. Mi carne se rebela contra mi espíritu y mi espíritu, Señor, se rebela contra mi carne, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes cuál es nuestra debilidad, Señor. Tú sabes cuál es el pecado recurrente, Señor Dios. Hoy lo traemos a la cruz del Calvario, Señor. Hoy llevamos a cautividad todo pensamiento que a ti no te agrada, Señor Dios. Hoy nos limpiamos con tu sangre preciosa, Señor, porque descansamos en ti, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos la oportunidad de tener ese nuevo comienzo en Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: Amén. Amén.